Como servidores, es importante que nosotros cuidemos nuestra naturaleza espiritual y también nuestra vida emocional. Cuando no manejamos las emociones, a veces esas emociones pueden hacer que nos alejemos de Dios y que caigamos también en situaciones de pecado, ¿verdad? Entremos a hablar de lo que es la vida emocional y quisiera hacerles esa pregunta. Para ustedes, ¿qué son las emociones? Por acá dicen que los estados de ánimo. ¿Quién más? ¿Qué son las emociones? Sentimientos. Las emociones son la reacción que nosotros tenemos frente a algo que nos sucede. Eso es una emoción, ¿verdad? Nosotros confundimos las emociones con los sentimientos. Porque, y cuando les hablo de emoción, me refiero a la emoción, la primera emoción, o sea, la básica, ¿cierto? Cuando nosotros a esa emoción, ¿verdad? Que tenemos, empezamos a sumarle un pensamiento, eso es ahí donde se vuelve un sentimiento, que es la emoción en el tiempo. Esa es la diferencia entre la emoción y el sentimiento. Eh, Ahora les pregunto, ¿las emociones son buenas o son malas? ¿Qué dicen por acá? Bueno, ¿y qué pasa con esa ira, la persona que reacciona con ira? Ok, bueno. Sí. Son necesarias. Son necesarias y que vale estar enojado, estar triste, pero saberlas canalizar. ¿Qué dicen los demás? O hay emociones que son muy malas que mejor no las deberíamos sentir. ¿Qué piensan? Sí. Sí. Miren, las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son emociones. Ellas tienen una función, ¿verdad? Nosotros nos enseñaron a negar, a reprimir, a ignorar las emociones y eso no es bueno, eso no es sano. ¿Por qué? Porque la emoción es la reacción, ¿verdad? La reacción. Cuando tú a una emoción la bloqueas, la reprimes, no le prestas atención, hacete cuenta que no te está pasando nada, ¿qué pasa con esa emoción? Se diluye. Esa emoción se queda ahí y las emociones se van acumulando y uno tiende a utilizar un mecanismo de que acumulo, 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 llega un momento en que estallo y luego empieza el círculo, otra vez, acumulo, acumulo, acumulo y estallo, ¿verdad? Entonces, las emociones hay que darles un manejo. Cuando uno no canaliza esas emociones, ellas empiezan a hacer presión, a buscar por dónde salir, de qué manera manifestarse. Entonces se manifiestan en irritabilidad, en depresión, en ansiedad y en otro tipo de problemas emocionales, pero también se manifiestan en enfermedades físicas. ¿Cuántas personas desarrollan una enfermedad física y la raíz es emocional? Hay personas que somatizan, ¿verdad? Y empieza esa migraña, esos dolores de cabeza que no entienden, o dolores en el estómago, problemas intestinales, ¿sí? Y resulta que es un tema emocional, ¿verdad? Entonces, y las emociones también, si no se canalizan, pueden dar pie a problemas espirituales. Cuando tú guardas un rencor, ese rencor es la puerta de acceso del mal a tu vida, ¿cierto? Tú ves a esa persona y sientes esa rabia y no eres capaz de soltar ese sentimiento. Entonces, miren el impacto que puede tener una emoción cuando no la canalizamos, ¿verdad? Hay que aprender a expresar las emociones, aprender a darles salida. Nosotros podemos desarrollar el hábito de liberar la carga emocional. ¿Cómo así? Así como en una casa es bueno tener el hábito de abrir las ventanas. ¿Qué pasa en una casa cuando tú abres las ventanas? ¿Cierto? Se ventila la casa, se eliminan los gérmenes del ambiente, ¿cierto? Eso oxigena tu casa. Así también es bueno tener el hábito de sacar la carga emocional, ¿verdad? De poder exteriorizar esas emociones. Sí, una manera de hacerlo es hablando,
Si tú tienes una persona de confianza, estás con una preocupación, pues busca a alguien, habla, ¿cierto? Pero no significa que tú tengas que contarle tus problemas a todo el mundo. Hay otras maneras también de manejar la emoción. Escribir ayuda mucho. Escribir es muy liberador. Puedes escribir lo que estás sintiendo y es como poner en palabras lo que sientes. Y eso hace que baje la carga emocional. También hay otras maneras de liberar la carga emocional. El ejercicio es algo que ayuda mucho. Y más adelante vamos a hablar de eso a profundidad. Entonces, las emociones no son buenas y no son malas. El problema no son las emociones en sí mismas. El problema es cuando las emociones son muy fuertes, son inapropiadas y nos empiezan a generar una perturbación. Yo les decía que ellas no son malas porque ellas tienen una función. Por ejemplo, la alegría. La alegría, ¿para qué nos sirve? Porque creen que... Y las emociones nos las dio Dios. Nos las dio Dios. Nosotros somos seres emocionales porque Dios así nos creó, ¿verdad? Y Jesús, en el Señor vemos momentos donde Él manifiesta emociones. Por ejemplo, Él veía la multitud y dice la palabra de Dios que se compadecía de la multitud, ¿verdad? Dice que el versículo más corto de la Biblia, cuando muere Lázaro, dice, y Jesús lloró, ¿verdad? O sea, sintió dolor, sintió tristeza por la muerte de su amigo. Cuando estuvo en el templo, que se enojó, ¿verdad? El Señor estaba indignado. Ustedes ven que a él lo escupieron, lo insultaron, miles de cosas, y él nunca se alteró. El único momento donde lo vimos tomar una reacción fuerte fue cuando él quiso poner límites porque estaban irrespetando la casa de su padre. O sea, el sentimiento del Señor fue de indignación, él se indignó de ver eso. ¿Qué pasa? El enojo, nosotros a veces vemos el enojo como algo malo, ¿verdad? Y los papás, los niños se enojan y le dicen, no te pongas bravo. Y les dice a veces unas expresiones como, no te pongas bravo, si sigue enojado, le pego, ¿verdad? Pero un niño no tiene derecho a reaccionar de que algo le afectó. ¿Qué hay que hacer? Enseñarle a canalizar el enojo. Si no, esa emoción se queda ahí. ¿Para dónde se va? Miren, a nosotros nos enseñaron a reprimir las emociones, especialmente porque como que expresar lo que uno siente se veía como que no era bueno. Si una persona llora, ¿qué le dicen? No llore, usted llora por esa bobada. Y a los hombres sí que los reprimieron, por eso es que los hombres no son tan sensibles. Porque a los hombres les decía, usted no llore porque usted es un varón. Los niños no lloran. Y entonces, como ese niño y ese hombre expresa su tristeza. ¿Qué hicieron los hombres? La guardaron, la reprimieron. Y si nosotros nos damos cuenta, los hombres tienden a ser más geniados. ¿Es o no es? Más enojados. ¿Por qué? Porque esa emoción se transforma. Y entonces ya se va a la ira, a la rabia, al enojo, ¿verdad? No hay nada más saludable que llorar cuando tú estás triste, ¿verdad? Entonces, o sea, las emociones, las emociones, incluso la alegría, hay que encauzarla, ¿cierto? Tú no puedes tomar decisiones porque estás muy feliz, porque puedes tomar una mala decisión, puedes no ser objetivo en lo que estás analizando. El enojo sirve para poner límites, ¿cierto? Esa es la función del enojo. Si nosotros no nos enojáramos, no haríamos, o sea, permitiríamos que nos faltaran al respeto, ¿cierto? Que hicieran lo que quisieran con nosotros. Entonces, enojarse no es un pecado, es tu reacción natural. Y miren qué dice la palabra de Dios con relación al enojo. En Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27 dice, si os airáis, si os irritáis, no pequéis, que no se ponga el sol mientras estés irritado. El enojo no es un pecado, es una reacción. Pero si eso no se canaliza, te puede llevar a pecar, ¿verdad? A que por esa rabia tú insultes al otro, le hagas daño, hagas cosas que no están bien. Y la palabra de Dios nos da un ejemplo, un caso. En el Génesis,
En el capítulo 4 vemos la historia de Caín y Abel. Resulta que Caín y Abel le presentan sus ofrendas al Señor. Y al Señor le agrada más la ofrenda de ¿quién? De Abel. Y la de Caín no fue agradable a los ojos del Señor, ¿verdad? ¿Y qué pasa con Caín? Él se llena de mucha rabia, él se enoja. Y como está tan enojado, él tiene su primera reacción de enojo y él no le da un buen manejo a eso, sino que antes cultiva el enojo y empieza a maquinar en contra de Abel. Y dice la palabra de Dios que él lo invita a salir y cuando están en cierta parte, él se va, se lanza contra Abel y luego dice, y lo mató. A mí me llama la atención esto. Nosotros no sabemos, porque la palabra de Dios no dice cuál era la intención de Caín. Puede que Caín no haya tenido la intención de matar a Abel, puede que haya querido golpearlo. No sabemos porque la palabra de Dios no lo dice. Puede que se le haya ido la mano y lo terminó matando. O sea, por la rabia cometió un pecado y mató a su hermano. ¿Cuántas veces nosotros se nos va la mano, terminamos haciendo cosas que no queríamos hacer y a terminar arrepintiéndonos de lo que hicimos? Entonces, por eso es bueno que nosotros empecemos a trabajar en nuestra vida interior. Hay que trabajar en el equilibrio de las emociones. Y eso es muy importante. Cuando nosotros hablamos de gestión emocional, hoy en día se habla mucho de controlar las emociones. Yo, Erika Orozco, yo no soy partidaria de eso. ¿Por qué? Porque tú no puedes controlar la reacción. Esa es tu reacción a lo que sucede. Tú no puedes controlar que la emoción no aparezca. Tú no puedes irte contra tu misma naturaleza, porque esa emoción de otra manera va a salir, ¿verdad? De otra manera. ¿Dónde está el control de las emociones? En cómo yo actúo a partir de lo que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Yo no tengo control sobre la emoción, la primera emoción que aparece, pero sí tengo control sobre mi comportamiento. Entonces, cuando uno habla de gestionar las emociones, es cómo yo actúo frente a eso que yo estoy sintiendo, ¿verdad? En el proceso emocional encontramos dos momentos. Uno, cuando aparece la emoción, y dos, cómo actúo, ¿cierto? Entonces, la gestión que uno hace, el control está sobre mí. El manejo de las emociones va a depender de la situación, va a depender de la situación, no, perdón, de la emoción, porque no es lo mismo el manejo de la emoción de la tristeza que del enojo, ¿cierto? Son emociones diferentes. Yo les pregunto, ¿cuáles las emociones que de pronto más nos afectan en ese camino de, pues cuando nosotros seguimos al Señor? ¿Qué me dicen? ¿Cómo? El rechazo, el sentirnos rechazados, pero excluidos, digamos por la incomprensión de la familia, ajá, la sociedad, a veces el miedo también, como el miedo el miedo de servir, el miedo de predicar, ¿cierto? La tristeza, la ira, bueno, eh, el desánimo, la ansiedad. La ansiedad no les afecta a los servidores, la ansiedad no les afecta, la tristeza. A veces cuando nos deprimimos dejamos de orar. Mire, ¿sí? Por falta de... Bueno, entonces vamos a empezar por parte, ¿verdad? El miedo, dicen. Bueno, empecemos por partes. Una de las cosas que a veces más afecta a los servidores es el miedo de servir, el miedo de que yo no voy a ser capaz de hacer las cosas bien, el miedo de pararse a un público. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Que les pongan a dar una charla y ustedes digan, se van a burlar de mí. ¿Qué dicen? Se me va a olvidar,
Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de lo que es el miedo y la ansiedad, ¿verdad? El miedo es una emoción necesaria. El miedo tiene una función de protección, nos protege ante los peligros, ¿verdad? Y el miedo nos lleva el miedo nos lleva a la ansiedad. ¿Qué pasa con el miedo y con la ansiedad? El miedo aparece frente a un peligro real, ¿cierto? Tú tienes un peligro y el miedo surge. La ansiedad generalmente aparece frente a cosas que yo me imagino que van a suceder. Y tú no empiezas a sentir esa inquietud, ese nerviosismo, ¿verdad? Cuando una persona está ansiosa, las emociones se manifiestan en el cuerpo. Las emociones se manifiestan en el cuerpo. Cuando ustedes tienen que dar una charla y antes de salir, ¿qué sienten? Físicamente. ¿Físicamente qué sienten? Físicamente. Por acá dicen que un temblor, sí. Que me sudan las manos. El estómago se... El estómago. ¿Cómo? Angustia, o sea, la inquietud, ¿verdad? Yo recuerdo una servidora que una vez tenía que dar una charla y ya se acercó la hora de la charla y ya empezó, la respiración se le agitó tanto que ella estaba ahogada. Literalmente se quedó sin aire para, para entrar a dar la charla y palpitación. ¿Qué pasa? Que las emociones se manifiestan en el cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la emoción te prepara para responder a la situación amenazante. Entonces, el cerebro, las emociones tienen mucho que ver con el cerebro. El cerebro entiende, hay una amenaza, ¿verdad? Voy a ir a hablar en público, una amenaza, me puede ir mal, se puede burlar de mí, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el cerebro es como si se activara un botón de alarma, como que dice peligro, peligro, peligro. Si tú estuvieras en un peligro real, si tú estuvieras, el hombre primitivo salía a trabajar y se encontraba en el camino un oso, un depredador, ¿cierto? Y frente a ese peligro, el hombre tenía que reaccionar rápido. Si no reaccionaba rápido, ¿qué pasa? El depredador se lo come. Entonces, tú en un estado normal, tú no vas a poder correr tan rápido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La ansiedad empieza a activar ese sistema de alarma en el cerebro que dice peligro. El corazón empieza a bombear más sangre, ¿verdad? Cuando tú tienes más sangre en el cuerpo, tú puedes saltar mucho más, correr más rápido, ¿cierto? Ustedes han visto que de pronto ustedes van pasando así, vieron una cosa, parecía como una culebra, y saltaron y terminaron por allá montados. ¿Les ha pasado? Y después, por aquí dicen que después ya no se pueden bajar. Entonces, ¿yo cómo fui capaz de subirme por allá? ¿Por qué? Porque el cerebro mandó señales a tu cuerpo, entonces como tenías más sangre, ¿verdad? Tienes más oxígeno porque se empieza a producir más oxígeno, más oxígeno. Porque si tú necesitaras correr mucho y no tienes tanto oxígeno, no podrías hacerlo, ¿verdad? En fin, el cuerpo se prepara para responder a una amenaza, ¿verdad? Y por eso todas esas sensaciones físicas. Entonces, cuando tú estás frente, por ejemplo, a hablar en público, tú no tienes un depredador ahí, pero tienes algo que para ti representa una amenaza, un peligro. Y el cerebro, miren, el cerebro no distingue lo real y lo imaginario. Para el cerebro, todo es igual, lo que tú te imaginas y lo que realmente está sucediendo. Entonces tú estás parado aquí frente al público y entonces tu cerebro empieza con el botón de alarma, alarma, alarma. Y entonces empieza todo eso, todas esas reacciones físicas y empiezas a temblar. Y encima empiezas a decir, uy, no, yo no soy capaz, no voy a ser capaz, no voy a ser capaz. Y te paras aquí al frente y empiezas y te bloqueas. Toda esa activación física hizo que te bloquearas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa cuando uno está ansioso, cuando uno está ansioso, digamos, cuando va a presentar una entrevista, cuando va a dar una charla, cuando tiene que ir a hacer un grupo de oración. ¿Qué hay que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es bajar ese nivel de activación física. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En el cerebro se procesan, hay unos centros importantes en el procesamiento emocional, ¿verdad? Y la idea no es que se aprendan estos términos, solo se los voy a mencionar. En el cerebro tenemos un centro que se llama el sistema límbico. Y tenemos que cuidar nuestro sistema límbico porque ahí se procesan nuestras emociones. Y tenemos una parte que se llama la corteza prefrontal.
En la corteza prefrontal es donde se da toda la parte del pensamiento y el sistema límbico se da el procesamiento emocional. Entonces, en el sistema límbico hay un órgano que se llama la amígdala. La amígdala. Y la amígdala, ¿cuál es la función de la amígdala? Detectar el peligro. Entonces, cuando tú estás frente a una situación de amenaza real o imaginaria, la amígdala se activa. Y cuando la amígdala se activa, ¿qué pasa? Bloquea la corteza. ¿Qué quiere decir eso? Bloquea la parte pensante del cerebro. Por eso es que cuando tú estás en una emoción intensa, se te olvida todo. Tú puedes haber estudiado una charla un mes completo y te la sabes y te la aprendiste de memoria. Y te paraste aquí y tú dices, uy, no, qué miedo. Y empezó la amígdala, peligro, peligro, peligro. Empezó toda la activación emocional y tú no te acuerdas una sola palabra. Saliste del momento y ahí sí te acuerdas de todo. Dices, ¿qué me pasó si yo esto lo estudié, si yo lo sabía, yo me aprendí la cita bíblica? ¿Qué pasó? La amígdala bloqueó la parte pensante y activó todos los sistemas del cuerpo, ¿cierto? Para responder a esa amenaza. Por eso es que nosotros tenemos que bajar esa activación para que nosotros podamos activar la parte pensante. No sé si han escuchado que por ahí se dice mucho que en una emoción intensa nunca se deben tomar decisiones. ¿Sí lo han escuchado? Y es real. ¿Por qué? Por lo mismo que les estoy explicando. Porque cuando tú estás en una emoción intensa hay un desajuste del pensamiento. ¿Cómo así? Tú no puedes pensar con claridad por la emoción, por la fuerza de la emoción. Entonces, nosotros en ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Bajar ese nivel de activación emocional para que podamos activar la parte pensante, ¿verdad? Entonces, ¿qué ayuda mucho? La respiración. La respiración ayuda mucho a manejar las emociones, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos esos ejercicios de respiración profunda, eso oxigena el cerebro. Número 2, la manera como tú te hables en ese momento va a influir en cómo reaccione tu cuerpo y tu cerebro, en cómo tú te desenvuelvas y cómo te sientas en ese momento. ¿Por qué? El pensamiento tiene mucho que ver con la emoción. El pensamiento tiene mucho que ver con la emoción y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo quiero invitarlos a que todos cierren sus ojos por un momento. Vamos a cerrar todos los ojos y van a pensar en lo que yo les voy a decir. Bueno, van a cerrar todos los ojos, por favor, y se van a imaginar que tienen en sus manos un limón. Y van a coger un cuchillo y van a cortar ese limón, van a mirar ese limón verde, ácido, y ahora van a pensar cómo ustedes exprimen ese limón en una cuchara y se toman el jugo de ese limón, ¿verdad? Ese limón ácido y concentrado. Y ahora van a abrir los ojos. Algunos dijeron que algunos hasta sintieron el sabor, estaba rico. Quiero hacerles esa pregunta. Levánteme la mano quienes salivaron. Levanten la mano quienes salivaron. ¿Quiénes produjeron saliva cuando pensaron en el limón? ¿Verdad? Miren, miren, con solo pensar, el cerebro dio la orden a las glándulas salivales, produjeron saliva, ¿cierto? Solo pensar altera mi mundo interno, con solo pensar. Así como el ejercicio del limón, algunos hicieron hasta caras así, o sea, porque el cerebro no distingue lo real de lo imaginario. Entonces, lo que tú alimentas en tu mente, así te vas a sentir, ¿verdad? Cuando tú antes de ir a prestar un servicio, tú empiezas a decirte en tu mente, yo no voy a ser capaz, yo no voy a poder, me va a ir mal, me voy a equivocar. Tu cerebro eso lo interpreta y empieza a reaccionar. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con lo que pensamos, ¿cierto? Porque uno desde que se levanta, se está hablando, uno se levanta, qué día tan bonito, ay, qué día tan gris, ¿cierto? Y que eso es algo que los psicólogos llamamos diálogo interno. Y el diálogo interno influye mucho en cómo nosotros nos sentimos.
La persona que desde que se levanta se va a ir al trabajo y dice, qué pereza ir a trabajar, hoy va a ser un día terrible. Se siente terrible, le va mal, ¿verdad? ¿Por qué? Por la manera como se habló, ¿cierto? Entonces, las personas que regulan sus emociones, las personas que son emocionalmente estables, son las personas que se hablan, ¿verdad? Que se hablan y que eligen qué pensar, qué creer, ¿cierto? Nosotros a la mente nos van a llegar cualquier cantidad de pensamientos y en el camino de la fe sabemos que nosotros nos llegan tanto buenos como malos pensamientos, ¿verdad? El problema es que la gente cree que todo lo que piensa es suyo, tiene que creerlo, nace de su corazón, ¿verdad? Y algunas veces caemos en esos estados emocionales por esas cosas que nos vienen a la mente. A veces, por ejemplo, llega un servidor y está de repente en su casa y le llega el pensamiento, ay no, yo veo que todo el mundo tiene algo que dar y yo no, y yo nada. Mi servicio no es importante porque yo solo lavo un plato, cosas así, ¿verdad? Y entonces llega ese pensamiento y uno dice, sí, es verdad, yo no tengo nada para dar, yo no debería estar en esa comunidad, porque si yo no soy un buen servidor, ¿para qué voy a estar allá? Y empieza esa conversación tan dañina que termina la persona sintiéndose menos y ya después no quiere ir a servir, porque se siente que inferior, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cuidar con lupa con qué alimentamos nuestra mente, ¿verdad? Las personas emocionalmente equilibradas no son las que escuchan todo lo que viene a la mente, son las que se hablan, ¿verdad? Es que yo no voy a ser capaz de dar esa charla, ¿por qué? Si yo tengo la gracia de Dios, Filipenses 4:3, todo lo puedo en Cristo, pero con fuerza, ¿cómo dice? Miren, en alguna ocasión, orándole al Señor, sentía como esto, que el Señor nos dio las virtudes teologales, son esas virtudes que recibimos de Dios, ¿cierto? En el bautismo. Y nosotros estamos en emociones difíciles, ¿cierto? Cuando tú estás, por ejemplo, estás en una tristeza y no ves salida, ¿verdad? El Señor nos dio la esperanza. Mientras Dios esté en su trono, hay esperanza. Estamos con una dificultad, un problema donde no vemos salida, pero el Señor nos dio que la fe, ¿verdad? Nos dio la fe. Que estamos en una enfermedad, por sus llagas hemos sido sanados. Dios tiene el control de mi vida. Cuando tú estás en esos momentos de dificultad y tú empiezas a hablarte y llenarte de esa fuerza de la palabra de Dios, de sus promesas, tú te levantas. Ustedes han visto que dependiendo cómo tú te hables en ese momento, así tú vas a asimilar esa situación, ¿verdad? Cuando uno está en esa situación esas situaciones difíciles que no parecen tener salida, hay que llenar nuestra mente, nuestro corazón de fe. Y la primera batalla de la fe empieza en la mente, porque ¿dónde entra la duda? En el pensamiento. ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo no voy a poder con ese problema, ¿verdad? Pero cuando tú empiezas a hablarte con esos pensamientos de fe, tú empiezas a tranquilizarte. Y el amor. Por ejemplo, cuando la virtud del amor, que es la virtud teologal, cuando tú eres una persona muy enojada, ¿cierto? Muy enojada, pídele al Señor que te dé la gracia de poder mirar esas situaciones como Él las ve, porque Él es amor, ¿verdad? ¿Cómo respondería el Señor en esta situación? ¿Se desquitaría, se vengaría? Y miren que esos ataques de las personas, ¿cierto? Cuando nos atacan, nos señalan, a veces eso lo desarmamos ¿con qué? Con el amor, los actos de amor, ¿verdad? Entonces miren que a través de esas tres virtudes nosotros también podemos manejar nuestro mundo emocional, ¿sí? Hay gente que entra en crisis y crisis de fe porque le aparece un sentimiento que no quieren sentir y dicen, a mí, ¿por qué me pasa eso? Yo no quiero sentir eso. ¿Qué es eso que me está pasando? Dios mío, yo soy muy malo, yo soy muy mala, no sé si les habrá pasado. Y empieza esa lucha, incluso ahí entra
Ahí entra el mal a tentarlo a uno, a bajar los brazos, ¿verdad? A engañarte de que tú eres eso, ¿no? Tú eres, a ti te define lo que tú eliges con tu voluntad. Los sentimientos son como las olas, van y vienen. Si tú guías tu vida por lo que sientes, unos días vas a sentir que eres capaz, otros días que no. Así es, ¿verdad? Miren, incluso en la vida de fe, hay días en que tú te vas a levantar con esa alegría de ir a la Eucaristía, ese deseo, y otros días no te dan ganas. Hay días que te levantas y no tienes ganas de orar, pero tú vas a misa, tú oras. ¿Por qué? Porque tú tienes la convicción de a quién estás siguiendo, a quién amas. Y el amor verdadero no está en el sentimiento. Nosotros creemos que el amor es el sentimiento. No, el amor está en la voluntad. Cuando el Señor dio el mandamiento y decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y qué? Con toda tu alma y con toda tu fuerza. El Señor sabía lo maleables que son los sentimientos, ¿verdad? Tú amas, tú sigues al Señor por lo que tú lo amas y tú decides seguirlo. No porque unos días tengan ganas de orar y no. Tú oras porque tú sabes que la oración te une a Dios y te sostiene, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que la mayoría de veces los servidores se guían por el sentimiento. No voy a orar hoy porque oro cuando me nazca del corazón. No, la oración es la fuerza, ¿verdad? Hoy no voy a misa porque amanecí deprimido. No, si vas a misa, Dios te levanta porque vas a recibir la presencia del Señor. Entonces, ¿qué pasa? El problema no son las emociones. Las emociones son el mecanismo psicológico que Dios nos dio para asimilar lo que nos sucede. Ellas son información porque nos hablan de algo que está sucediendo en nosotros. Hay que prestarles atención, son una guía. Ellas nos van a llevar a tomar decisiones que van a ser, o sea, es decir, nos guían para tomar decisiones, ¿cierto? Pero esas emociones no pueden ser más fuertes que la convicción. Las emociones hay que pasarlas por un filtro. Y hoy en día se nos vende la idea de una emocionalidad insana. ¿Cómo decir? Que todo debe ser sentir, que tú tienes que actuar por lo que tú sientes. Si tú no pasas las emociones por un filtro, puedes terminar incluso destruyendo tu propia vida, ¿cierto? Entonces les decía, hay que cuidar los pensamientos, porque como yo piense y como alimente mi mente, así yo me voy a sentir. ¿Sí? Sí. Vamos a escuchar, el compañero que tiene una pregunta. ¿En la qué? Ajá. Ah, ok. Hay que discernir. Miren, el compañero está diciendo que algunas veces, digamos, la persona se va a confesar y la persona hizo su examen de conciencia y está haciendo la fila y cuando entra al confesionario se le olvidó todo. Al final. ¿Cómo? ¿La qué? Ajá. Sí. Uh-huh. Bueno, por acá están diciendo, bueno, el ejemplo lo de la confesión, que se le olvidaba todo, ¿verdad? Que si eso es la amígdala o si es otra cosa, ¿sí? Miren, nosotros identificamos, él decía cómo saber si eso es la amígdala cerebral, ¿cierto? La amígdala que yo les hablo es la amígdala cerebral. No piensen porque de pronto hay algunos preocupados y si me operaron de las amígdalas. Nosotros en el cerebro tenemos amígdala cerebral, no son las de acá. Tranquilos. El compañero decía que cómo saber uno si es la amígdala o no. La amígdala se activa cuando hay situaciones que son amenazantes. Yo estoy asustado
para ir a hablar con el sacerdote. Y vamos a ver unos signos que nos dicen que la amígdala está activada, que son esa sintomatología física. El corazón acelerado, la respiración, eso se llama hiperventilación, la respiración agitada, el temblor en las piernas, en los brazos. Con eso de la respiración, cuando nosotros estamos asustados, en estados de miedo, de ansiedad, es muy común que se presente la hiperventilación. Y en los retiros también podemos encontrar que participantes tengan ese tipo de reacciones, ¿verdad? Porque uno encontrarse con esas heridas, con esos dolores, o sea, un momento de oración, de sanación interior, y tener que pensar en el agresor. Hay gente que entra, tiene unas reacciones emocionales fuertes, ¿verdad? Hubo un caso, recuerdo, en un retiro, una niña que estaba ahogada y hiperventilando. ¿Qué tiene que hacer uno ahí? Uno tiene que ayudar a la persona a que pueda bajar ese nivel de activación para que la persona pueda recibir la oración. O sea, porque la persona necesita como poder sacar su dolor de manera consciente, decidir perdonar, o sea, tomar la decisión de perdonar, tomar la decisión de sanar. Cuando alguien no quiere sanar, Dios no lo obliga, Dios es un caballero y Él a nadie obliga, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Ayudarle a las personas que se puedan calmar. Hay gente que ve esas reacciones y se imaginan otras cosas y empiezan a hacer ciertas cosas, ¿no? Hay veces que es simplemente una reacción emocional y hay que llevar a la persona a que se calme, a que su cerebro se calme y entienda que no está pasando nada. La persona se calma y ya la persona entra en su experiencia con Dios, ¿cierto? Bueno, por acá doña Fátima tenía una inquietud. O sea, lo que pasa es eso. En el camino del Señor, el Señor a veces le permite tener a uno una experiencia sensible y les da lo que llaman los famosos. ¿Cómo? Sí, no, pero lo que iba a decir es que el Señor te permite sentirlo, tú sientes esa alegría, sientes esa, ¿cierto? Pero hay momentos en que el Señor te pide una fe más sólida. Y la fe más sólida es aquella que no es de sentimientos. Es cuando tú no sientes ganas de orar y tú oras. Es cuando tú no sientes al Señor, pero tú lo sigues. Es cuando tú estás en desierto y en aridez, pero tú no te alejas de Dios. ¿Por qué? Porque realmente lo amas. Entonces, lo sigues por decisión. Y ese es el amor más sólido porque no está dependiendo de si el Señor te permitió sentir o no. Hay gente que busca a Dios, hay gente que busca los dones del Señor, pero no busca al Señor de los dones. Y cuando el Señor deja de darle esos regalos, se van. ¿Y lo amaban de verdad? No, no, era puro sentimiento. Yo les decía, y en este caminar de fe vamos a tener tiempos en donde vamos a pasar por aridez, desolación. Y en ese momento son oportunidades perfectas para decirle al Señor, Señor, yo te amo y aquí estoy porque yo te amo y no importa si no siento, no importa si, pero aquí estoy, Señor, porque yo te amo. ¿Quién como Dios? Bueno, ¿sí? Actualmente una persona tiene dificultades, estuvo depresión o algo, sobre todo las relaciones interpersonales, sí. tenemos mucho de pronto de aplacar al otro porque los psicólogos aconsejan a ella. Entonces, le dicen, no, es que primero estás tú, segundo tú, primero tú, y no, colócate por encima de los demás. Y así, todo casi que lo colocan a uno. Como un Dios. Sí, Yo soy, yo soy, yo soy, no. Y, o sea, fomentan mucho el narcisismo. Entonces, El narcisismo. el narcisismo, entonces, es muy importante uno conectar con un psicólogo que te hacia Dios. Y hablan de, no, es que tiene que tener amor propio, que primero. Resulta que yo, por ejemplo, estaba con una persona que se llama Los Heraldos del Evangelio. Sí. Lo que más tiene el amor propio es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Para poder querer a nosotros mismos, primero tenemos que querer a los demás. Pero
pero los psicólogos actuales de nueva era dicen que en los que primero y segundo yo, y nadie ha sido feliz consintiéndose a sí mismo. Entonces caemos mucho en el error de buscar eso y nos desorientamos de lo que es el verdadero amor propio. En ese aspecto, yo le voy a decir cuál es mi posición. A mí no me gusta hablar de autoestima, a mí me gusta hablar de recta valoración de uno mismo, ¿cierto? Y pienso lo siguiente, uno necesita amarse. Y cuando el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué está diciendo? Que uno se tiene que amar, ¿verdad? Pero para mí recta valoración es una valoración sana de ti mismo. ¿Y de dónde parte esa valoración? De reconocerte hijo de Dios. Y desde ahí tú te amas, te valoras, te reconoces y valoras al otro. ¿Sí me hago entender lo que les quiero decir? No como que yo soy lo primero, yo soy lo más importante. No, yo soy un hijo de Dios. Y desde Dios me amo. Y me amo con su amor. Y yo tengo que aceptarme, amarme y valorarme porque Él me creó, porque Dios me ama, ¿cierto? Y si Dios me ama, ¿cómo yo no me voy a amar? Y cuando yo me amo, con el amor de Dios, yo soy capaz de amar al otro, de tolerarlo, de comprenderlo. Sí me hago entender lo que les quiero decir. Esa es mi postura, pero sí pienso que uno sí se tiene que amar. ¿Por qué? Porque cuando tú no te amas, tú permites que las personas pasen por encima de ti, tú no pones límites. Cuando uno ve esas situaciones de apego y dependencia emocional, lo que uno encuentra son personas que no se aman, que no se valoran y por eso hacen y deshacen con ellos y sufren mucho. Y recuerdo mucho el caso de una chica que buscaba ayuda. Ella decía, ella tenía una herida muy marcada de rechazo. Y ella decía, es que yo, todas mis relaciones, yo me pongo como un tapete para que el otro me pise. Yo digo que el otro haga lo que quiera, llorando lo decía, no soy capaz, ¿verdad? ¿Y quién era la primera que se rechazaba? Ella misma. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, yo no puedo permitir que otro venga a jugar conmigo. Yo tengo un valor. Si yo valgo para Dios, entonces los demás también tienen que respetarme, ¿cierto? Yo no puedo permitir que venga otra persona a desvalorizarme, a hacerme sentir inferior, no. Si Dios me ama, entonces yo valgo y soy importante porque Dios me ama, ¿cierto? Entonces desde esa mirada lo veo yo, pero sí es importante uno amarse y uno encuentra aquí casos en los retiros es común, vienen personas porque últimamente se está viendo muy marcado esos apegos a la pareja y detrás de eso que hay una persona que no se valora y que no sabe poner límites, ¿verdad? Entonces miren cómo esta parte psicológica es un complemento con la sanación interior. Tú necesitas sanar tu historia, sanar tu herida, sacar tu dolor. Pero hay personas que llevan tantos años comportándose de una manera que sanan su herida, su dolor, pero tienen unos esquemas de pensamiento que hay que trabajar para aprender a comportarnos de una manera diferente, ¿cierto? Bueno, ¿tiene alguna? ¿Sí? Ajá. Miren, eso es algo, las palabras no son inofensivas, las palabras generan heridas y marcas, ¿cierto? Cuando el Señor iba caminando, dice la palabra de Dios que pasa sobre la higuera y pronuncia, te vas a secar, y al día siguiente la higuera estaba, ¿qué? Seca. Entonces, nosotros a veces somos muy alegres para hablar y no nos damos cuenta del impacto que eso tiene cuando le decimos a un hijo, tú no vas a servir, o cuando le dices a un compañero tuyo, servidor, esa charla no era para ti, o no, tú no tienes talento para eso. Tú vas a ir a hacer un drama, eso no es lo tuyo, tú no tienes talento para eso. Esas cosas van marcando a la persona y la persona termina actuando conforme a eso, ¿verdad? Ese es un caso, hay casos de casos, otras dependencias emocionales son por otro tipo de cosas. De hecho, conocí el caso de una chica que ella viene de una familia funcional, una vida bonita, tranquila, era una persona estable y entró en una relación y en esa relación se crearon sus heridas, ¿cierto? Entonces son casos de casos, pero la palabra, las afirmaciones, claro que sí, ellas tienen un efecto y debemos cuidar. Y dice la palabra de Dios o sea, la lengua puede ser para bendecir o para maldecir, puede ser para dar vida o para dar muerte, ¿verdad? Que lo que salga de nuestra boca sea para edificar y que tratemos de hablar siempre
desde nuestra fe, ¿cierto? Desde nuestra vida de cristianos, que sea para edificar, ¿cierto? Para edificar a los. Bueno, vamos a cerrar entonces, a terminar. Este tema es muy amplio, pero pudimos abordar algunas cositas. Ahora vamos a terminar con una oración. Yo los invito para que se dispongan.